en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 3. Jeremías 18, 3. Dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Señor, te alabamos en esta noche, glorificamos y exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias que nos permitas estar aquí en tu casa una vez más. Señor, te pedimos para que tú nos hables y que tú nos enseñes con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El Señor en esta palabra le da a Jeremías una dirección con el propósito de enviarle un mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel. En esta dirección lo que le dice Dios a Jeremías, al profeta, es que se dirija a la casa del alfarero y observe la obra que él está haciendo. Entonces Jeremías, obedeciendo la dirección, la orden que Dios le dio, dice que descendió, fue a la casa de este artífice, y mirando lo que él hacía, observó que él estaba haciendo una vasija de barro sobre la rueda, o sobre la rueca, como también se le conoce, ¿sí? Y estando en el propósito de hacer una vasija, dice que esa primera vasija que él estaba haciendo se le echó a perder, se le dañó. Realmente no menciona las causas por las cuales esa vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder. En algunos estudios, tratando como de entender esas razones, quizás puede considerarse, y es que la masa o el barro como tal no estaba en el punto más moldeable, porque una de las cosas que se deben hacer o que se debe alcanzar para poder tener una vasija y que esa se preste para hacer realmente una obra, un artefacto de acuerdo a la voluntad del alfarero, es que el barro sea muy y suficientemente moldeable, que se le pueda dar la forma que él en su mente tiene a llevar a cabo. ¿Me estoy haciendo entender? Esto lo estoy tratando como de intuir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos permite quizás entender. Sí, aunque vuelvo y insisto, la Biblia claramente no menciona cuál fue la causa de por qué se echó a perder. Lo que sí dice es que simplemente la vasija que inicialmente el alfarero quiso hacer se dañó, y él se vio en la necesidad de deshacer la obra que estaba haciendo, como dicen, de reiniciarla, de desbaratar, de hacer que nuevamente ese barro que quizás ya tenía hasta el momento en que llegó Jeremías, ahí ya tenía un nivel de forma. Lo que se entiende es que él lo deshizo nuevamente, volvió a hacer masa, ¿sí? Sin ninguna forma, y se dispuso a hacer una vasija nueva. Y menciona algo bien importante, y es que según le parecía al alfarero, o sea, al artífice, al que tenía claro en su mente y el propósito lo que quería, dice, se dispuso a hacer una vasija nueva según a él le parecía, ahí dice claramente, según le parecía mejor, ¿sí? O sea, eso significa que, digámoslo así, como en el segundo intento que este alfarero se dispuso a hacer, ya tenía mucho más claro, o sea, la obra que él quería desarrollar, el propósito que él quería desarrollar con el barro que en ese momento él tenía en sus manos. Entonces, mirando esa situación, ese momento, Jeremías entendió de parte del Señor, el Señor le permitió recibir una revelación acerca de lo que Dios estaba a punto de hacer. ¿Con quién? Con su pueblo. Recordemos que en la época de Jeremías, el pueblo de Israel se había, alejado del Señor y había dejado de ser la nación o el pueblo que Dios siempre había querido, un pueblo fiel, un pueblo exclusivo para el Señor, un pueblo en el cual Dios pudiera sentir complacencia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí?
Y a través de este hombre, Dios siempre dirigió palabras en las cuales hacía notar la disposición a restaurar a Israel, para llevarlo a ser la nación que Dios en su mente quería que Israel sea como pueblo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces algo que le dice Dios a Jeremías es: mira, así como el barro en las manos del alfarero es algo que se dispone o está dispuesto a tomar la forma que el alfarero decide, así quiero, o así digamos, quisiera que sea Israel en mis manos. Eso es como, por eso dice, así no, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo? Es como decirles, yo así lo menciona, tratemos de leer: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Y mire pues que la traducción Reina Valera, esa expresión la pone con interrogantes. Eso es como, ponte a meditar si yo no pudiera hacer exactamente lo mismo. O sea, coger a Israel, ponerlo en mis manos, y si es lo suficientemente moldeable, hacer de ustedes una vasija, ¿qué? Una vasija mejor, porque recordemos que eso fue lo que pudo entender Jeremías acerca del alfarero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Y ese tiene que ver con esa obra de restauración, con esa obra de renovación que el Señor quiere hacer en su pueblo. Cuando nosotros somos llamados a una relación con Dios, y hemos hablado mucho acerca de que ese llamado obedece a un claro propósito de Dios para nuestras vidas, entendamos lo siguiente: y es que ese propósito, entre otras cosas, se va a desarrollar a través de ese proceso de restauración. Amén. Y lo que nosotros debemos entender es que así como el barro es en las manos del alfarero, amén, así debemos ser nosotros a nivel personal con el Señor. ¿Sí? Como un barro en las manos de Dios, que en la medida en que Dios obre en nosotros y nosotros seamos ese barro moldeable, Dios le estará dando a nuestras vidas una forma de acuerdo a su voluntad, que tiene la misma característica que tenía la vasija que el alfarero quería hacer, y es que unas características de una vida que mejor. Eso lo hemos venido hablando desde la semana pasada, prácticamente trillando un poco más este tema, ¿sí? Pero aquí vemos lo que Dios le permite ver a Jeremías, con el propósito de que ese mismo mensaje les ha transmitido el pueblo en cuanto a la necesidad de que Israel entienda, ¿sí?, de que Israel como pueblo, y es un mensaje extendido a todo el pueblo de Dios, debe identificarse como ese barro en las manos del alfarero, y que nosotros entendamos que así como el barro en las manos del alfarero, así debemos ser nosotros en las manos de ¿quién? En las manos de Dios, ¿sí? Y cuando uno pues observa esa ilustración, pues uno entiende que el barro en las manos del alfarero tiene unas características que precisamente al alfarero le permiten darle la forma que él quiere. Amén. Primer punto: el alfarero es el que determina en forma soberana y muy autónoma la forma que le quiere dar al barro. Amén. Así como el uso que va a tener esa forma que le da al barro. Porque recordemos que ese mejor, entre otras cosas, está determinado por la utilidad que la vasija va a prestar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Y esa utilidad determinará la forma. Si pues nos vamos a la época, entendamos que en esa época se utilizaban las vasijas para el agua, había otro tipo de vasijas para aceite, había otro tipo de usos. Me estoy haciendo entender, había vasijas donde se guardaba harina, bueno, todo tipo de usos, me estoy haciendo entender. Y de acuerdo al uso, ¿será qué? ¿Será qué? Lo que les acabé de decir. ¿Qué? La forma. Si es un cántaro de agua, pues el cántaro va a tener su forma, apto para poder darle el uso, de ser un cántaro en el cual se pueda depositar y luego hacer eso, digamos, el uso de ser un cántaro de agua. Me estoy haciendo entender. Y así con cada utilidad que el alfarero pretenda darle a su obra. Me estoy haciendo entender. La obra, o sea, o la utilidad, pongamos atención a esto, porque esa es la forma en la que nosotros debemos identificarnos en las manos de Dios, de acuerdo a la utilidad que Dios vaya a hacer de nuestras vidas. Porque
ahí vamos recordando que Dios nos ha llamado con un propósito. Y hemos hablado mucho acerca de que el propósito tiene que ver es con qué útiles o cuán útiles somos nosotros en las manos de Dios. Eso lo hemos hablado hasta el cansancio, y si en la Biblia nos permite eso entenderlo, el Señor en forma muy clara. Entonces, de acuerdo al uso o a la utilidad que Dios observe en cada una de nuestras vidas, será la forma que Él mismo que le dé. ¿Estamos de acuerdo? Una vasija que está destinada para usarse de una manera, su forma va a ser dispuesta para esa manera y no para otra. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí es donde nosotros, digamos, para ayudarnos en el entendimiento de cómo es que el Señor está obrando, de por qué obra de cierta manera, por qué mi vida la está moldeando en cierta forma tan particular. Amén. Es muy importante que ojalá nosotros seamos sensatos y entendidos, como dice la palabra, en comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. En ese sentido, ¿qué recomienda la palabra? Ser unas personas muy prontas, diligentes para oír lo que Dios nos va hablando, lo que Dios nos va enseñando, la dirección que le va dando Dios a nuestras vidas. ¿Sí? En cada uno de nosotros Dios tiene un propósito particular, y en la medida en que ese propósito se va desarrollando, nosotros iremos comprendiendo realmente hacia dónde se enfoca nuestras vidas en el propósito del Señor. Amén. ¿Estamos o no? Sí, eso lo debemos tener nosotros muy claro. ¿Hacia dónde se enfoca? ¿Qué enfoque Dios le da a nuestra vida a nivel particular? En mi caso les pongo mi ejemplo. Hace mucho tiempo yo, a través de la palabra profética, a través de la enseñanza, de la misma inducción, porque Dios va haciendo una inducción cuando nosotros estamos en las manos del Señor, así como el barro está en las manos del alfarero, el Señor va induciendo nuestras vidas, amén, nos va vinculando, nos va colocando en los lugares y en los momentos, y eso cuando uno lo vive con la sensatez, con la atención, con la disposición propia que uno pues debe tener. Por eso es que aquí se insiste tanto en ello. Por ejemplo, en momentos como este, ¿qué se recomienda? Escuche, ponga mucha atención, porque aunque usted no se dé cuenta y pareciera ser un momento tan rutinario y quizás para muchos monótono, un culto más, una reunión más, entienda lo siguiente: en este momento Dios está impartiendo su palabra sobre tu vida. Dios te está hablando, y en estas rutinas, si lo quieres entender de esa manera, que se vuelven cotidianas y quizás para muchos monótonas, aunque tú no te des cuenta por falta de precaución, por no ser una persona precavida a la hora de oír, Dios quizás te está dando la luz hacia dónde Él dirige tu vida, cuál es el propósito que tiene contigo. Amén. En mi vida particular ha sido así. Yo he escuchado palabras en las cuales el Señor me ha ido haciendo entender cuál es el plan que Dios tenía conmigo, cuál es la utilidad, para qué Dios me llamó. Es como decir, para qué Dios quiere que yo le sirva. Y hace algunos años, ayudándome no solamente en la enseñanza que recibí, en la palabra profética, estoy tratando de describir una experiencia muy personal, no quiere decir que sea la suya. El Señor me comenzó a revelar que Él me tenía para este propósito, para que yo le sirviera como sacerdote, como pastor, como líder en su pueblo. ¿Sí? Esa era la forma, era la utilidad que quería que yo le cumpla al Señor y en la cual yo le sirva al Señor. Y lo que he entendido es que la forma que Dios le ha ido dando a mi vida, amén, la forma de mi vida está encaminada a cumplir ¿qué? Ese plan, ese propósito. Amén, amén. Sí, vuelvo y le repito, si hagamos en cuenta que esta es la vasija, entonces si la vasija estaba pensada en el Señor para que contenga agua y luego que alguien la pueda agarrar, o sea, que usted entienda todo el uso, inclusive mecánico, que se le puede dar a una botella como esta. O sea, esto tiene un diseño, ¿sí? En el diseño está determinada su forma, y si usted se da cuenta, todo, hasta las curvas, todo eso está pensado para que sirva de la mejor manera. ¿Sí? Bueno, es así. Sí, eso no es una cuestión solamente de diseño de tipo estético, sino que todo va bien pensado. Ahora, por ejemplo, usted se da cuenta que cuando se va a fabricar algún artefacto, el asunto de determinar el uso es supremamente complejo. Ahora no solamente se piensa en algo en particular, sino que se tiene que pensar en absolutamente todo. En absolutamente todo. Los ingenieros industriales, ahora cada vez que están vinculados a algún tipo de fabricación de artefactos,
tienen que pensar en muchísimos aspectos, hasta en los aspectos de tipo ambiental, por ejemplo. ¿Sí? Ahora es así, antes usted iba fabricando simplemente pensando en el uso, pero ahora el asunto es muy exigente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, de la misma manera nosotros debemos ir, ojalá, comprendiendo todo lo que representa para nosotros el llamado de Dios. Hace un momento, con un grupo de siervos que estábamos reunidos, yo les decía eso. Tenemos que ya tener muy claro cuál es nuestro papel en el Señor. O si no lo tenemos muy claro, afianzarnos en esa claridad. Ya les dije cómo. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando entendemos eso, alcanzamos la voluntad, el entendimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos quedará mucho más fácil, primero, entender el porqué de la forma. Usted dice a veces, ¿por qué es que Dios me trata de esta manera? ¿Por qué es que me moldea de esta manera? ¿Por qué me mete la mano así para darme esta forma de vida, esta forma de familia? Porque yo, por ejemplo, un día entendí hasta el tipo de mujer. Miren lo tremendo, y con esto usted tiene que ser bien entendido. Cuando yo comprendí la voluntad de Dios, para este sentido, para lo que les acabé de describir, que era mi experiencia, algo que yo entendí es el tipo de mujer que Dios tenía que darme, así lo digo sencillamente, amén, que debía proveerme, el tipo de familia, la forma de familia que yo debía tener para que el plan y el propósito que Dios iba a desarrollar conmigo, ¿qué pasa? Se pudiera cumplir, pudiera yo servirle, pudiera ser útil en ese propósito. Gloria a Dios, creo que hasta el momento, y me cubro con la sangre de Cristo, todo siga funcionando, porque creo que Dios nos sigue moldeando. La obra todavía no ha terminado en su totalidad. ¿Me estoy haciendo entender? Y ahí Dios le va dando la forma, y estamos en la rueda del Señor, donde el Señor ahí va moldeando, y le va dando la forma. Y si en algún momento, escúcheme atención, el alfarero identifica que la vasija va tomando una forma que diferente, ¿qué dice la Biblia que hizo el alfarero? La deshace. La deshace. Por eso es que en nuestra experiencia de trato con el Señor no nos debemos sorprender que a veces Dios se ve obligado a deshacer cosas en nuestra vida, áreas en nuestra vida, deshacerlas para darle una forma correcta, porque quizás en el camino el asunto se comenzó a deformar. Y no debemos sorprendernos, porque Dios es un Dios que quiere hacer las cosas bien. Hemos hablado de cómo es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, y también tiene una característica más, que es perfecta. Cuando hablamos de perfecta, significa que encaje, que sea útil, que sea cabal en ese propósito. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y si yo me voy, por ejemplo, yo cuando antes de iniciar, por ejemplo, voy a algo bien así, que quizás nos corresponde a todos, el asunto de la familia, el conseguir una pareja. Yo recuerdo que antes de tener a mi esposa como proyecto de pareja, yo tuve otras candidatas, otras hojas de vida ahí en la... ¿Sí? Usted entenderá, muchísimas. ¿Sí me entiende? ¿Ah? Y con varias de esas, quizás, les digo entre comillas, pude intentar. ¿Y sabe qué pasaba? Dios siempre deshizo esas posibilidades, esa forma de relación, o esas formas de relaciones. Yo con una que yo dije, con esta pinta, y ya estaban hechos todos los planes. De un día Dios cogió y ¿cómo usted piensa que se deshace el barro en las manos del alfarero? ¿Entiende? Eso no es para deshacer. Para hacerlo, el asunto es muy delicado. Si usted ha visto cómo funciona el barro en la rueda, esto rueda y el alfarero con mucha delicadeza le va dando forma. Pero si eso no le sirve, para la rueda, coge la masa y el asunto ya no es delicado, y vamos a darle otra vez. Y yo sentí eso, yo tenía mucha proyección con una pareja, ¿sí? Aparentemente, y de repente un día Dios deshizo todo eso y se desbarató. Y lo que al principio yo no lo entendía, ¿sí? Yo era como el barro, ay, qué loco, ¿qué estás haciendo? Todo lo tenía yo, claro, como dice Chapulín, fríamente calculado. Y de repente Dios deshizo eso y yo quedé sin palabras, en el sentido de que así es el barro. El barro, ¿qué le puede decir
El alfarero ve loco, nada. El barro es un sujeto totalmente ¿qué? Pasivo en las manos del alfarero. Amén. Por eso es que a usted a veces Dios no le permite decir ni mu. Amén. Y deshace, y quita, y desbarata. Pero debemos tener una confianza. Por eso es importante tener en cuenta la palabra de Dios. Que aunque Dios te desbarate, y en el proceso de, como dice un negro por ahí, de desbaratación, ¿sí? El asunto duela. La confianza que debemos tener en el Señor es que estamos en sus manos. Y lo que dice ahí es que Él va a hacer algo mejor. Que Él se dispone a hacer algo mejor. Así que si el Señor ha desbaratado algo en tu vida, un día el Señor desbarató mi economía, ¿saben? Un día el Señor desbarató mi economía a nivel personal. La desbarató al punto de dejarme desbaratado económicamente. Pero fue el momento donde Dios se dispuso a hacer en mi vida una obra para llevar mi economía a condiciones mejores. La idea es que usted como persona entienda esas jugadas y esa forma de obrar del Señor. Porque la idea que tiene el Señor es que usted y yo seamos como el barro, ese sujeto pasivo, que a la hora que recibamos esas manifestaciones de obrar de Dios, de la forma de obrar de Dios, pues no alteremos el proceso. Porque aunque Dios quiere que seamos como el barro en las manos del alfarero, pues la realidad es que nosotros no somos tan pasivos. Y esa pasividad va a surgir primero, de nuestro entendimiento, segundo, de nuestra disposición, y tercero, de nuestra confianza en Dios. Y si esos aspectos en nuestra vida no están funcionando bien, primero, no entendemos bien el propósito, no somos lo suficientemente pasivos, sumisos, entendidos en lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Y si no tenemos confianza en el Señor, si en los aspectos de la fe no estamos acertadamente establecidos, lo más seguro es que esa docilidad que el Señor requiere de cada uno de nosotros, pues no la vayamos a manifestar, y cuando Dios venga a deshacer, lo que va a recibir es protesta de parte nuestra, indisposición, confusión y cualquier otro tipo de manifestaciones adversas que en ese sentido nosotros podamos darle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y lógicamente no seamos como el barro y no nos pongamos en las manos de Dios para que Él pueda hacer la obra que Él quiere hacer. Y por eso dice acá: y vino mi palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Es como si yo puedo hacer esto en ustedes, no se preocupen, yo puedo deshacerlos, pero puedo hacer algo mejor, oh casa de Israel. Requiero que ustedes lo entiendan, requiero que ustedes lo asimilen, requiero que ustedes me crean, y sobre todo requiero que ustedes confíen en mí, para que cuando el Señor venga y obre en sus vidas, y sobre todo la obra del Señor tenga estas características, cosa que le digo la verdad es muy común y prácticamente ninguno se va a salir de esta forma. Porque le voy a decir una verdad, y es que ninguno de nosotros llegamos al mundo siendo las personas que Dios quiere que seamos. Llegamos siendo vasijas muy diferentes, pues entre otras cosas, vasijas que nunca pensaron en servir y en ser útiles para las manos de Dios y para los propósitos de Dios. Vivíamos en unos planes y en unos intereses totalmente diferentes. Amén. En planes, en propósitos totalmente opuestos, o si quizás no opuestos, lo podemos decir distantes de Dios. Como lo hemos hablado tanto en estos tiempos, vivíamos en un modus vivendi en el cual los intereses de Dios no hacían presencia de ninguna manera en nuestra mente, y mucho menos en nuestro corazón. Sí, nosotros, en el buen sentido y con el mejor de los casos, pues estábamos desarrollando nuestro propio plan. Sí, un plan que yo le digo no necesariamente era malo. Yo no puedo decir eso, aunque en la gran mayoría sí, porque en la gran mayoría de las personas el plan que se estaba desarrollando era un plan que nada tenía que ver, por ejemplo, con los propósitos eternos del Señor. Amén. Era un plan
persona que incluía, escúcheme bien esto, una vida ofensiva a Dios por causa de ¿qué? Del pecado y la maldad. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces cuando llegamos a Dios entendamos, necesariamente Dios va a hacer una obra nueva. La Biblia nos dice eso. He aquí las cosas viejas pasaron y he que aquí todas son hechas nuevas. Usted dispóngase que Dios va a hacer algo nuevo, pero eso nuevo va a ser mejor. Por eso es que una persona que se entrega y se deja, se abandona en las manos del Señor, después del tiempo en que el Señor comienza a perfeccionar su obra, características de una persona mejor, primeramente a nivel espiritual, que primero, antes en lo espiritual, ni siquiera teníamos forma, para seguir con el mismo lenguaje que estamos hablando, ni siquiera teníamos forma. El Señor nos da forma porque comienza otorgándonos vida espiritual, conciencia espiritual, sensibilidad espiritual, propósito espiritual, amén. Y luego afecta eso todo nuestro ser, espíritu, alma. El alma es muy diciente en ese sentido de cómo afecta la obra del Señor. Usted antes, en la vida antes, la forma de su alma y la mía, antes de que Dios metiera su mano, tenía unas características muy difíciles. Un alma llena de vacíos, llena de caprichos, llena de vanidades. Amén. Un alma, ¿sabe qué forma tenía el alma que usted y yo teníamos de Cristo? Sí, era una forma insaciable. Por eso hay una predicación que la recomiendo, que creo que la dio la pastora, que está subida en nuestro canal de YouTube, que se llama Alma Insaciable. Y por eso es que usted en el mundo nada lo saciaba, porque su alma tenía una forma que era esa, era una forma insaciable. Amén. Y así, y usted en el mundo por eso tenía tanto vacío y tantas desajustes de tipo anímico, emocional. ¿Estamos? Y afecta también la parte natural, el cuerpo físico. ¿Sí? Muchos de nosotros, si tenemos un antes y un después de nuestro cuerpo físico, lo podemos observar claramente. Una de las formas de evidenciar la obra del Señor es que usted coja una foto de su antes de Cristo, y a pesar de que muchos eran muy jóvenes, su aspecto físico no reflejaba la belleza de la obra de Dios en su vida que ahora refleja. Eso es así. ¿Estamos? Entonces, cuando llegamos del mundo, nosotros no teníamos la forma que Dios quería que nosotros tengamos. Y entonces el Señor comenzó a hacer una obra nueva. Y esa obra va muchas veces a llevarnos a experimentar eso que Dios deshace aspectos de tu vida, ¿sí? Hay cosas de nuestro ser que tienen que ser transformados, que tienen que ser restaurados. Podemos identificarnos en este sentido también. Es como cuando uno lleva el carro a un mecánico, a una reparación. Dios en cada uno de nosotros va a ejecutar un proceso de reparación, de restauración. Amén. Sí, esto me hace memoria. Antes nosotros teníamos un carrito con mi hermano, un carrito de esos más bien viejitos, y yo recuerdo que un día presentó el carro una falla, sí, una falla muy rara, y lo llevamos a varios mecánicos, sí, varios mecánicos, y ninguno de los mecánicos pudo identificar la causa de la falla hasta que llegamos a uno. Por eso es que usted en la vida a veces ha ido a muchos lugares, ha intentado de muchas maneras, amén, para encontrar qué es lo que estaba fallando en su vida, hasta que llegó a las manos del mecánico de mecánicos que se llama Jesucristo. Y él identificó, y entonces llevamos el carro a donde este mecánico, y él dijo: el asunto es este, y bueno, yo lo puedo arreglar, y listo, se lo dejamos ahí. Y nos llamó la atención, no sé si me vamos a acordar, que el hombre comenzó a desbaratar el carro, hermano. Comenzó, y nosotros ahí observando qué es lo que le va a hacer este hombre. Y comenzó a desbaratar, y podríamos decir que desbarató más de medio motor.
Y de repente de allá abajo, por allá de un lugar bien recóndito, entonces sacó un artefacto pequeñito, ¿no? Eso pequeñito. Me dijo, mire, este es el que está fallando. ¿Sí? Y a mí me llamó la atención, dije, ese aparato tan pequeño es el que está generando esa falla tan grande. Y dijo, sí, que a veces hay cosas que están muy internas en nosotros y que pueden ser aparentemente que pequeñas, de forma pequeñas, pero que pueden estar ocasionando en ti fallas, en nosotros fallas, en nuestra vida fallas, en relación al propósito de Dios y aún al funcionamiento que tú a nivel personal, familiar, ministerial, quizás se requiera que tengas. ¿Estamos de acuerdo? Y que tienen que ser cambiadas. Y lo tremendo fue que tuvo que desbaratar medio carro para llegar allá, un poco más, para llegar a algo tan pequeño. Y a veces la obra del Señor implica eso, que tenga que remover y remover y remover y remover hasta que llegue a donde es. Y una vez cambie, comienza el proceso de restauración. La Biblia nos dice, líbrame del pecado que me es oculto. Hay cosas en nosotros que de las cuales ni siquiera nosotros mismos somos conscientes, que solamente Dios en su obrar soberano, autónomo, claro, sabio, omnisciente, esas características usted las debe tener en cuenta de Dios, tal y como lo describe el Salmo 139, esa omnisciencia, esa omnipresencia, ese poder que habita en el Señor, es el que Dios va a usar para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Cosas que nosotros quizás no sabemos que están en nosotros. El barro no es consciente de sí mismo. El barro en cierta forma es un material inerte. Por eso la Biblia nos dice acerca de nosotros de que debemos ser como semillas que caen al suelo ¿y qué, hermanos? No escucho. Pero antes de dar fruto, para poder dar fruto, muere. La mejor actitud que nosotros le podemos prestar al Señor en este sentido, en el contexto que estamos hablando, es esa. Una actitud en la cual le demostremos al Señor que realmente en sus manos estamos muertos, como inertes, donde le demos la potestad al Señor en nuestra vida de que Él obre conforme a su propósito y soberana voluntad. Así como Él dice acá, así quiero que sean ustedes, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Que seamos totalmente moldeables, dirigibles, que estemos a la potestad y a la discreción de Dios, y que nos dispongamos para adoptar la forma que las manos de aquel que creó el cielo, la tierra y todo lo hermoso que en ellos hay, le quiera dar a nuestra vida. La Biblia dice algo acerca de la obra del Señor. Toda su obra es hecha con ¿qué? Hermanos, toda su obra es hecha con sabiduría, dice. Dios no hace nada insensato. Dios no hace nada improvisado. Dios no hace nada por emociones, como generalmente lo hacemos nosotros cuando disponemos a hacer y a darle forma a nuestra propia vida. Dios lo hace con sabiduría. Por eso es que cuando tú te pones en las manos del Señor, te expones a la dirección sabia del Señor, te expones al consejo sabio del Señor, te expones a la cordura, a la discreción oportuna y sabia que el Señor tiene para nosotros, cosa que tú le identificas claramente en su palabra. Dios tiene una característica en su forma de obrar, ¿y sabes cuál es? Es en orden. Eso tú lo puedes evidenciar desde la creación, cuando Dios determinó llevar a cabo su creación aquí en la tierra, en este planeta, que es lo que conocemos nosotros. La Biblia describe el proceso, y una de las cosas que llama la atención de ese proceso es el ordenamiento. Por eso la Biblia menciona que en el principio, ¿cómo dice? ¿No? La tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, era un caos. Y el proceso
y la obra del Señor, cuando quiso intervenir la tierra, es primero ir colocando, póngame atención hermano, para que usted se afiance en la obra del Señor y se disponga a esa forma de obrar de Dios. Lo primero que hizo Dios antes de desarrollar todos los planes es ir poniendo cada cosa en su lugar, ir ordenando. Una vida por fuera del orden de Dios no le sirve al Señor. Eso no tengo. Ay, que yo quiero que me bendigas. El propósito de Dios es bendecirte, pero ese propósito no podrá cumplirse cuando en tu vida hay desorden. Amén. Yo quiero que el Señor me bendiga económicamente, pero hermano, en tu vida en lo que más se marca el desorden es en eso. Que yo quiero que el Señor me bendiga con una mano, pues no tienes el orden para eso. Que yo quiero que el Señor me bendiga en mi ministerio. Ya estás ordenado en tu ministerio, has seguido la dirección que el Señor te quiere dar. Hay conceptos a veces muy elementales del orden de Dios, disposiciones muy básicas. Hace poco daba una exhortación para un grupo de siervos de aquí en la iglesia y yo les decía, estamos tan desordenados que ni siquiera con un horario, porque si hay algo en lo que Dios evidenció su orden, fue en que todo lo dispuso en un tiempo. Por eso dice, uno puede haber entendido, Dios lo pudo haber hecho todo en el primer momento, hágase todo y listo. Pero curiosamente dice la Biblia que no. Vaya a entender. ¿Por qué? Porque Dios hizo en el primer día una cosa, en el segundo otra cosa, en el tercero otra cosa, en el cuarto otra cosa, y todo iba ordenándose conforme a un qué, tiempo y a un orden. El orden va de la mano con el tiempo, ¿sabe? Amén. Y como para pensar para dejarnos claro su forma de hablar de Dios, miren que el tiempo de Dios, sin fácilmente entender el asunto, dispuso hasta para él un tiempo de ¿qué? De descanso y de reposo. Qué raro, porque la Biblia dice de que Dios no se cansa. ¿Así no dice? Que nuestro guardador no se cansa ni se fatiga con cansancio. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿por qué se puso a descansar Dios el último día? El día séptimo fue eso. ¿Por qué? No era realmente por el cansancio, era por el orden. Porque para Dios el orden es importante. Si bien la Biblia no declara un verso que muchos hemos pensado que estaba en la Biblia, porque usted busque que donde diga la Biblia que Dios es un Dios de orden y no lo va a encontrar, porque eso realmente está escrito en toda ella. La vida de Cristo no se dio cuenta cómo obedeció a un orden específico. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, algo que destaca el Señor aquí es que todo estuvo sujeto ¿a qué? A un orden preestablecido por Dios. Por eso cada evento, póngame atención hermano a esto, cada evento de la vida de Jesús aquí en la tierra estaba previamente ¿qué? Descrito, hasta los pormenores. A mí me llama la atención cuando uno lee Isaías, cuando uno lee los Salmos, cuando uno lee algunas cosas de Daniel, cuando uno lee el Antiguo Testamento, inclusive desde Génesis estaban descritos aspectos, momentos de la vida de Jesús que ya estaban ordenados de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál fue la ventaja del Señor? La sabiduría que se movió en Cristo, o más bien en Jesús, hombre, que pudo discernir esos tiempos de Dios, esos momentos de Dios, acogerse y someterse. Y por eso la voluntad de Dios en la mano de Cristo fue prosperada. En la voluntad de Dios en su vida va a prosperar y va a ser prosperada en la medida en que nosotros nos acojamos al orden establecido por el Señor. Hay principios, hay mandamientos. En la sociedad nos presenta un orden totalmente diferente en muchos aspectos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para el matrimonio nos presenta órdenes diferentes. Ahora la gente dice no hay que casarse, hay que rejuntarse y ahí sí, así es el asunto. El Señor nos presenta un orden para la sexualidad, la sociedad nos presenta otro. ¿Sí o no? Usted y yo somos libres.
Porque ya le digo, lo ideal es que seamos como el barro, pero no lo somos. Pero ella está en su sabiduría y en su fe y en su confianza en Dios. ¿A qué orden se acoge? ¿Sí? Para la parte económica hay un orden que Dios le establece. ¿Sí? La sociedad le impone otro. ¿Estamos? La sociedad, sobre todo la actual, nos dice hay que recibir. Y por eso es que ahora llama tanto la atención esas doctrinas políticas donde le ofrecen a la gente que se lo regalen todo. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que ha traído ese tipo de ideologías en el mundo? Caos, destrucción, prosperidad, ¿sí o no? Pero si usted va al orden de Dios, donde le digo que lo que tienes que hacer para poder tener lo que necesitas es que trabajar. Inclusive, vamos a otro, dad. Y si ese es el orden, que yo pienso diferente. No, sí, es que eso es lo normal, que la gente piense diferente. No se preocupe, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo sé que tú y yo pensamos diferente. Yo llegué pensando diferente, pero mi vida se alejaba de lo que Dios quería, de la vasija que quería hacer Dios en mí. Pero ya que entendí que el plan de Dios era mejor, como dice la Biblia, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, oh Israel, planes de bien y no de mal. Ese día dije, Señor, que se haga en mí lo que dijo Jesucristo, que se haga en mí tu voluntad. ¿Que me vas a deshacer? Pues deshazme. Quebrántame. Si es necesario quebrantarme para que Dios te haga de nuevo, dile. Si Él va a quebrantar tu vida, te va a quebrantar tu matrimonio, que va a quebrantar tu economía, va a quebrantar tu ministerio. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha tenido que quebrantarnos en el ministerio, meternos la mano? A quebrantarte a nivel personal, a nivel anímico, a nivel emocional. ¿A cuántos nos ha quebrantado el Señor a nivel emocional? Ahí nos tiene afligidos, ¿sí? Llorando y sufriendo. Dele gloria a Dios ese quebrantamiento. Es para hacer algo mejor. Confíe en Él, dispóngase, no se vaya de las manos de Dios, al contrario, dígale, Señor, más voy a estar en tus manos y voy a hacer ese barro que tú quieres que sea, un barro que no dice nada, y voy a adoptar la forma que tú quieres que yo adopte. El barro ni habla, ya le dije al principio, el barro es inerte, así debemos a nosotros, porque la semilla que no cae en tierra y muere, dice la Biblia, no dará fruto. Pero si la semilla cae en tierra y muere, esa crece y da fruto. Por eso, si usted tiene un llamado a morirse, pero no se preocupe, muérase con confianza que Dios va a resucitar.